Como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con Guillermo Shino, el ingeniero Guillermo Shino, quien, como todos sabemos, fue ex viceministro por varios años de Minas, de Energía y Minas, y docente de SAN. Vamos a hablar un poco, es un hombre que conoce muchísimo el sector minero, y vamos a hablar un poco de qué implicancias tiene el tema electoral en las regiones y en las municipalidades con respecto a la minería. Guillermo, bienvenido a Rumbo Minero nuevamente. Muchas gracias, Jorge. Gracias, César. ¿Cómo están? Guillermo, ¿qué es lo que has podido leer en tu experiencia? Porque vemos con preocupación algunos resultados donde lamentablemente se ha elegido o alcaldes o autoridades que son abiertamente antimineras. Y al decir antimineras quiero decir que ni siquiera se sientan en la mesa a conversar sobre cómo se podría llevar a cabo la minería, sino simplemente no la quieren, ¿no? Gente que no está a favor de la minería. Así es. Y me preocupa cosas como hablábamos hace unos minutos, movimientos como agua, movimientos que reúnen un poco zonas raramente muy mineras, ¿no? Se concentran ahí al parecer. Y hay una segunda vuelta además. Entonces sí sería importante que los ciudadanos puedan entender qué es lo que significa elegir autoridades que no se sientan a la mesa a conversar con respecto a la minería. Digo que está muy claro, sobre todo para los ciudadanos, ver aquí quiénes van a ser sus autoridades, porque ¿de dónde van a sacar los recursos para construir, ampliar la frontera agraria, poder crecer en temas de educación, en salud? O sea, ¿de dónde va a salir si no es hoy en día la principal actividad económica que tenemos en el país, que es la minería? O sea, no va a salir de otro sector económico. Por lo tanto, ellos deben tener muy claro que al elegir a sus autoridades, deben ir por una autoridad que no solamente esté totalmente a favor de la minería, sino que alguien que les proponga una serie de planes de trabajo que les permite mejorar su infraestructura básica y que lo lleva a mejorar su estilo de vida que hoy día tiene, en la que van a usar correctamente, porque también hay un tema de corrupción, pero van a usar correctamente los recursos que genera la minería para poder desplegar temas de agricultura, temas de educación, salud o turismo que de repente puedan crecer y poder traer mayor gente a sus comunidades o a su zona. Mi pregunta es, ¿no hay experiencias acaso en las que se observa que autoridades son las que alientan muchas veces estas protestas, esta forma a veces desordenada de mirar las relaciones comunidades con las empresas mineras? Lamentablemente tenemos ciertas autoridades locales que tomando en cuenta este descontento que tiene naturalmente una población, porque no tienen agua, no tienen educación, no tienen salud, no tienen caminos y una serie de cosas, se aprovechan de ese descontento para simplemente ellos plegarse, digamos, y tener un mayor rédito político y plegarse, digamos, a estas demandas, y lo que es más fácil es atacar la minería. Y en este caso particular, como bien lo has expresado, efectivamente, se están yendo contra los permisos de un proyecto muy importante que está iniciando operaciones, como es Quellaveco, que ha invertido entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Efectivamente, el Premier ha anunciado el apoyo del gobierno hacia el sector minero. Esperamos nosotros que eso se plasme en la realidad y en acciones. Ahora, el gobernador regional de Apurímac, Baltasar Lantarón, ha considerado que hay que actualizar la legislación relacionada al gasto, ¿no? O sea, a lo que es las contrataciones y las inversiones, ¿no? ¿Por dónde debería comenzar esta legislación? ¿Por dónde debería ir ese camino? Porque definitivamente uno de los grandes problemas que tenemos es cómo se utilizan los recursos. Por un lado, se dice que debería pagar más la minería en un desconocimiento total de lo que podría traernos con respecto a los inversionistas, porque ya estamos al límite, ¿no? Pero por otro lado, se devuelve al gobierno central o se invierte mal. La misma Contraloría lo ha dicho, más de 20.000 millones de soles al año se pierden en corrupción. Y si eso tomamos en cuenta que, según las últimas estadísticas, los niveles de ejecución del uso del canon por parte de las autoridades locales, provinciales, regionales, ahora ya no llegan ni siquiera al 50%. Y encima de ese poco porcentaje que ejecutan,
yo lo considero que son obras totalmente improductivas, que no sirven para nada, y vemos una serie de monumentos y cosas que no son de ningún beneficio para las comunidades. Y ahí empieza, perdón Guillermo que te interrumpa, y ahí empieza la insatisfacción de muchas poblaciones, ¿no? Por supuesto. Que dicen, oye, la minería nos iba a traer todo esto, pero resulta que su alcalde o su gobernador ejecuta mal y no la ve, ¿no? Por ahí leí ya hace unos meses atrás que en un distrito un alcalde había construido unas piscinas olímpicas en sus distritos, y el distrito, la población ni siquiera tiene agua potable. O sea, pensamos en cosas para mostrarle al público cuando no estamos atendiendo los problemas de fondo. Ahora, el tema es estructural, porque para mejorar eso efectivamente hay que estructural, yo diría, y encima hasta generacional, porque tenemos muchas personas, autoridades que roban, hay que decirlo muy claro, están en la corrupción, que sus hijos ven que el robar ya es normal. De acuerdo. Y eso hay que cambiarlo con la educación. Pero hay que empezar, hay que iniciarlo. Y ahí quisiera también ver que es estructural, porque después de lo que hemos tenido con Odebrecht y con todo el Club de los 33, hoy el funcionario público prefiere decirle no a cualquier pedido o autorización que le estén haciendo, porque así se libra de cualquier función administrativa que puede tener con la Contraloría. Muy rápido, Guillermo, porque llegamos al final de la entrevista. Hay un estudio sobre el gasto público que invierte esas prioridades que tú estás justamente señalando, porque la educación, la cultura, el deporte apenas tienen un 6% del aprovechamiento del canon. Y más bien los aspectos de transporte, planeamiento, eso quiere decir consultorías de repente, son los que más abundan en ganar dinero con estos recursos. Debería reestructurarse para optimizar obviamente la calidad del gasto público de esta forma. Por supuesto, o sea, si hablamos de hacer toda una reestructuración, digamos, del gasto público que pasa por legislación, yo por lo menos empezaría por definir cuáles son las prioridades en cada zona. Cada zona tiene distintas prioridades, y decirle que producto del uso del dinero que se genera por el canon, regalías y otros más, ok, tienes tu prioridad es agua, por decir, en esta región es agua, y te gastas primero, resuelves el problema del agua, y luego pasas al tema de educación, quizás tercero salud, no sé, preestablecer la prioridad y no gastar en otras cosas que no sea en ese orden de prelación. Y un plan maestro ahí tiene que haber, ¿no? Hay que hacer un plan maestro, desde un plan nacional, un plan provincial, regional, comunal inclusive, ¿no? Todo debe estar encadenado. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros, esperamos tenerte en otra oportunidad y vamos a ver cómo ejecutan estos nuevos alcaldes, y si tienen una ideología o gobiernan con ideología o gobiernan para el pueblo realmente las necesidades que son tan importantes. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Bien, vamos a una pausa.